Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. La llegada de Berna atrae gran atención por parte de la familia. La atención mostrada hacia Berna inquieta a Zeynep. Halil se da cuenta de esto. Alper está decidido a convertir esto en una oportunidad. Halil dice que todo lo que es privado debe seguir siendo privado. Berna dice que terminó temprano la reunión de la tarde. Halil dice que no continuarán la reunión sin Zeynep. Mientras Kanan habla con Songül, llega Asu. Dice que viene Berna. Esto hace muy feliz a Songül. ¿Recuerdan el pasado con Alper Berna? Zeynep pregunta: ¿habéis trabajado juntos durante mucho tiempo? Halil dice que trabajamos durante 4 o 5 años. Dice Berna contando todo. Halil quiere decir que empezamos con una pequeña empresa. Entonces Berna le dice a Zeynep: es difícil ser el asistente de Halil. Dice que te sugiero que tengas cuidado. Se convertirá en una oportunidad para Berna Alper. Alper dice que Zeynep está apenas al comienzo del camino. Quizás pueda conseguir otras ofertas más importantes y marcharse. Songül explica que se alegró mucho cuando vio a Berna. Le dice a Berna que le muestre la granja. Halil le dice a Zeynep: ven también. Pero Songül dice: ¿cuál es el punto? Dice que hace mucho que no se ven. Dice que tienes cosas de qué hablar. Zeynep dice que hay un archivo en el que necesito trabajar. Cuando les dices que se vayan, agarran a Berna Halil del brazo y salen. Alper convierte su situación en una oportunidad. Intenta dar a entender que hay algo entre Berna y Halil. Zeynep preparó té para Halil y se lo llevó a la señora Zumrud. Alper les dice en voz alta a Songül y Gulan que Halil tiene debilidad por Berna. Esto apoya la conversación. Songül dice: en realidad esperaba que Halil y Berna fueran un poco más allá de la amistad. Estas palabras hirieron a Zeynep. Feyyaz habla con la señora Tulay. Pide disculpas en nombre de Selma. Tulay dice: mamá, me merecía totalmente lo que dijo Selma. Dice que la única forma en que puedo comunicarme con Selma es hacer que rompa con Eren. Selma está con Zumrud Am. Zeynep también acude a ellos. Cuando ve a Halil y Berna caminando juntos por el jardín, se pregunta de qué están hablando. Alper echa más leña al fuego. Cuando descubre a Zeynep, le dice que existe una fuerte relación entre Berna y Halil. Zeynep dice: ¿por qué me cuentas esto? Él dice: tenía curiosidad por saber tu opinión. Zeynep dice que no me gustan los chismes. Mientras Halil y Berna conversan, Berna dice: Zeynep pregunta: ¿dónde está Halil? Berna pregunta qué está pasando. Halil explica lo que pasó de manera superficial. Berna dice que lo nombraste tu asistente porque estabas molesta. Halil dice: nunca. Dice que no se parece a nadie que haya conocido antes. No rehúye lo que sabe que es correcto. Dice: disciplinado. Agrega que es muy trabajador. Berna dice que es tan inteligente como hermosa. Dice que no mantendrías a nadie más cerca. La cercanía de Zeynep Berna con Halil era muy incómoda. Zeynep deja de mirarlos. Hakan intenta por todos los medios ganarse el favor de Feria. La señora Tulay habla con Zeynep. Le cuenta a Zeynep sobre Selma. Él se siente incómodo con el hecho de que ella esté saliendo con Eren. La señora Tulay dice que ni siquiera me mira a la cara. La señora Tulay está saliendo con Eren. La señora Tulay dice que Eren no es adecuado para Selma. Zeynep dice que Feyyaz era un narcisista. El rostro de mi hermana está sonriendo. Eren dice que es bueno para él. Cuando Tulay no obtiene las respuestas que quiere de Zeynep, dice: ve y trabaja. Mientras Selma limpia la mesa junto a la señora Zumrud, recuerda lo que dijo la señora Tulay. Él está muy enojado con ella. Él piensa: ¿por qué no pensaste en mi felicidad? Mientras tanto, Eren le envía un mensaje. Publica fotos de flores. Dice que te extrañaron. Pero añade: no tanto como yo. Por otro lado, Alper hace todo lo posible para explotar la relación de Berna y Halil. Hace planes para poner a Zeynep en contra de Halil. Berna dice que las dagas son muy valiosas.
Alil dice que eres la única persona que no lo ve extraño. Berna vuelve a agradecer a Alil por el pasado. Dice que los días que pasé contigo siempre quedarán en un rincón de mi corazón. Mientras tanto, Zeynep escucha la conversación. Él piensa que hay algo entre ellos. Zeynep no quiere molestar a Alil y Berna. Dice, pensé que la reunión había comenzado. Zeynep te pregunta si quieres algo antes de la reunión. Berna dice que pero sería mejor si estuviera preparado. Mientras Zeynep se marcha murmurando, Alil la detiene. Sin embargo, sucede algo inesperado. Alil la agarra del brazo y la gira hacia él. ¿Por qué me dejaste solo? Alil dice que dejemos que Asu prepare el té. Dice que tu lugar es muy diferente para mí también. Mientras trabaja, Berna dice, estoy aburrida, tengo mucha hambre. Zeynep se levanta de ellos. Dice que luego continuaremos después de cenar. Recoge sus archivos. Cuando está a punto de irse, Alil lo bloquea. Dice que cenaremos juntos. Van a la mesa. Alper señala a su lado y dice, ven y siéntate. Alil se enoja pero tiene cuidado de no armar un escándalo. Todos ocupan su lugar en la mesa. Cuando Berna ve la ensalada, Alil dice que es mi ensalada favorita, no lo creo. Songul Alil dice que la persona que aman nunca olvida las cosas que valoran. Eren siente que lo están siguiendo. Feyyaz dice, no entiendo, Selma, ¿qué vio en ti más que en mí con este tipo? Berna dice que no quiere quedarse. Songul dice que no te dejaré quedarte en la habitación del hotel. Zemil saca sus pertenencias del hotel. Alil responde por supuesto. Berna dice que está bien entonces. La voz interior de Zeynep dice que estabas lista desde ayer. La abuela Fatma pregunta con qué tipo de hombre quiere casarse Feria. Hakan no los oye debajo de la ventana. Zeynep quiere ir a Alil y Berna. Alper también respalda sus increíbles historias con fotografías. Zeynep está confundida. Alil nota la mirada de Zeynep. Intenta comprender lo que pasó. Se da cuenta de que algo anda mal. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.